Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, saludarlas. Espero que hayan tenido una buena semana. Precisamente esto corresponde ya a la segunda sesión de nuestro programa de capacitación del Observatorio de la Desinformación en el Perú. En este caso, quería reiterar la acotación que estaba haciendo antes de grabar, que es el hecho de que tenemos aquí nuestro espacio. Muy buenas tardes, doctor Kluber, ¿qué tal? Tenemos aquí nuestro espacio donde van a estar montados todos los materiales del curso. Está también la reseña de cada una de las sesiones y también las grabaciones a las sesiones. Entonces, de esta manera ustedes van a poder contar con la información actualizada. El lunes me emocioné tanto que me puse a esperar a que termine de procesarse la grabación. Entonces ya desde el lunes estuvo grabada y luego la subí a YouTube, cosa que también ayuda para esto. Posiblemente también ahora, si nos alcanza el tiempo, pueda grabarla, si no, a más tardar mañana por la mañana estoy publicándola dentro dentro de YouTube, ¿no? Y la enlazo a este espacio. Ahora, de hecho, esta es la sesión más significativa en cuanto a la función que vamos a hacer en el observatorio, porque la actividad principal, ¿no? Es el fact-checking y la actividad complementaria es la investigación. Pero quería desarrollar primero esta por dos razones. Primero, porque es importante ya tenerlo más esclarecido dentro de lo que es el proceso del observatorio. Y segundo, que justamente la actividad se va a poder comenzar a hacer desde ahora, ¿no? Desde estos minutos de la segunda hora sobre todo y ya más adelante en lo que viene a ser la semana. Vamos a dar de plazo para la actividad desde esta sesión hasta el día domingo 25. Porque por supuesto todos tienen obligaciones, todos tienen una agenda y por una parte y por otra también va a ser importante que podamos organizarnos como equipos, ¿no? Ya que esto va a ser planteado durante el resto de las sesiones del observatorio, es decir, cuando se presente alguna desinformación, algún fenómeno de desinformación, inmediatamente tenemos que organizarnos en los equipos, ver que nadie esté haciendo lo que nosotros hacemos, hacer el análisis y la publicación del informe. Entonces, todo eso va a ser producto de un ejercicio que vamos a ensayar ahora en en esta sesión y durante la semana que se viene. Bien, por favor, si alguien tiene alguna consulta previa, veo que ya hay varias personas conectadas. eh, con todo gusto podemos ir resolviéndolo, atendiéndolo desde ahora. Por favor, adelante, Edgar. Sí, los grupos que van a hacer las actividades son de acuerdo a los grupos de las diferentes universidades o se va a ser asignado a cada uno de ellos, por ejemplo, una actividad para USIL, otra para Jaime Bausate, otro para la Universidad de Piura, o cómo va a ser. Bien, a ver, en principio son ustedes, porque ustedes se conocen, cada uno es de una universidad en particular. Ese es uno. Eh, Siempre he tratado de que los grupos sean constituidos eh, voluntariamente, no como a veces ocurre, porque a veces las condiciones no son las que se puede favorecer este escenario. Pero como yo sé que varios de ustedes se conocen por lo menos dentro de la universidad, la propuesta es que trabajen primero entre ustedes en grupos de hasta 5 personas. Eso es uno. Dos, la propuesta es que ustedes vean el menú de alternativas. Tenemos 5 casos, ¿no? Que están allí como propuesta, pero igual pueden acudir a otros casos. Quizás incluso casos que estén más relacionados con la realidad peruana, porque los casos que estoy presentándoles van a ser sobre la sociedad latinoamericana. O sea, algo de Venezuela, algo de Chile, algo de Colombia, si no me equivoco, de Brasil. Entonces, por ese lado, he visto cosas un poco fuera de, como para dar contexto, ¿no? Dar contexto en el ámbito latinoamericano. Entonces, la segunda alternativa es que ustedes puedan elegir algún caso. Que fake news no nos faltan, así que con todo gusto pueden desarrollar algún tipo de
caso reciente en el entorno, en contexto peruano. Bien, hay una pregunta de Víctor Manuel Campos, si es que el proyecto continúa incluso cuando ya uno ha concluido la carrera. Bueno, en principio sí, ¿no? Porque nosotros mantenemos el contacto y es bastante saludable que mantengamos el contacto dentro de nuestros propios contextos universitarios. El único problema o inconveniente es que a veces cuando terminamos la carrera, a veces nos separamos, ¿no? De alguna manera de la universidad y luego como que no mantenemos el mismo nivel de prioridad respecto de la universidad. Si no es el caso y pueden mantenerse en ejercicio, bueno, enhorabuena, porque hay casos y casos, ¿no? Aparte, todo lo que viene a ser el desarrollo de proyecto es un todo, entonces sí es importante desarrollarlo de ahora en adelante hasta que culmine por lo menos, e incluso si es que existe la posibilidad de poder conversar sobre otro proyecto más, y si la gente sigue interesada, pues bienvenido, ¿no? Porque es una prueba también de resistencia y de perseverancia poder acabar con el proyecto. Entonces yo creo que es un ganar-ganar en todo sentido. ¿Cuánto de tiempo me estaré demorando? ¿Sí? Ah, ¿Hasta bueno, creo que cuánto tiempo me está hablando con estaré? alguien más. Bien, me estoy tomando la libertad de silenciar cuando hay audios que no están dirigidos a la sesión. Eh, si, Hay, si es hay una consulta en el chat, Mauro. la de Víctor Manuel, sí, Sí, ya la respondí. Sí, es sobre el tema de la culminación de la carrera. Si es que alguien que ha combinado la carrera puede continuar. Yo entiendo que sí. perfecto. Ujú. Perfecto, José. Muchas gracias. Bien. Si hay alguien más que de repente tenga alguna consulta o un comentario, por favor, es buen momento. El cuaderno está cerca, así que puedo ir anotando también propuestas. De igual manera, ya saben que esta sesión va a ser grabada, de manera que quienes por motivos de agenda no puedan estar presentes, también tengan la capacidad para poder revisar la grabación y luego desarrollar la actividad. Vale, entonces esto quería comentarles, ya lo he liberado temporalmente porque si no, no se libera, pues va a haber un problemón sobre el tema del acceso a los materiales, a las cosas que ustedes están desarrollando. Lo segundo es que esta sesión va a ser fundamentalmente respecto de la actividad propia del fact-checking, ¿no? De la actividad de análisis, de acceso a fake news y de publicación de informes. Entonces, todo esto va a ser prioritariamente mostrar ejemplos, la exposición va a ser más breve y vamos a hacer una actividad o iniciar una actividad o en todo caso responder a las consultas sobre la actividad porque la actividad me queda un poquito grande. Así que vamos a hablar bastante acerca de eso. Grande en explicación, ¿ah? No en longitud, porque no es una cosa así gigantesca, pero sí requiere un nivel de organización que puede tomar algo de tiempo. Bien, entonces, quería empezar con un caso peregrino que no tiene nada que ver con la política, porque me pareció significativo hablar de ello, de repente algunos de ustedes ya lo conocen, y que me parece significativo en cuanto a justamente el proceso de desinformación que hay, ¿no? En muchas ocasiones la desinformación no va por el lado de la creación de un contenido nuevo que sea eh, apócrifo, falso, irrelevante, sino incluso de cosas que existen y que como las audiencias no están acostumbradas a revisar las fuentes originales, no están acostumbradas a hacer el procesamiento, no están acostumbradas a revisar lo fundamental y lo básico, entonces luego dan por sentado una cierta realidad, ¿no? Este fue un caso que se presentó el año 2013. Le hicieron una entrevista a Ricardo Darín en un programa que se llamaba Animales Sueltos, si no me equivoco. Y el entrevistador
¿no? Que es Alejandro Fantino, también es argentino como Darín, le hace una pregunta respecto de lo que pasa en Hollywood, ¿no? Y entonces, aquí hay como una suerte de transcripción de la entrevista, me gustaría verla con ustedes, eh, para que saquen sus conclusiones respecto de cuál es la elección, digamos, del contenido de esta entrevista, que es bien particular, no respecto de Ricardo Darín en particular, sino respecto de Alejandro Fantino, ¿no? Que de alguna manera queda en una situación un poco halagueña. Entonces, acá hay una nota de un autor, un bloguero, que dice haber leído una nota periodística sobre una entrevista que le hizo el reportero Fantino al actor Ricardo Darín, ¿no? Y bueno, menciona las películas que le gustó y tal, ¿no? Y entonces justamente hace referencia a la negativa de Darín por entrar a Hollywood, ¿no? Porque Hollywood no es un escenario que a él le interese mucho, que le resulte interesante. Y entonces acá ponen supuestamente una transcripción. Fantino le pregunta si es cierto que rechazó una oferta para filmar en Hollywood con Tony Scott. Y Darín dice, sí, claro. ¿Y por qué? Porque me ofrecieron hacer de narco mexicano. Yo le pregunté a su productor por qué los mexicanos tienen que seguir haciendo de narcos si lo que más consume merca a nivel mundial son los yanquis. Para empezar, esto no es propio de una marca oral, es algo muy poco fluido, muy poco del estilo de quien habla. Y aparte, todo está muy condensado, ¿no? Entonces, esa es una primera señal. Reportero, ¿y qué te contestó? Bueno, a ver, la respuesta que me dio me molestó tanto que afirmó que estaba en lo correcto no firmar con Tony Scott. Me dijo, entonces es una cuestión de plata. Diga cuánta más quiere que se la pagamos. Usted ponga la cifra. Es decir, no pueden llegar a ver ni comprender que hay códigos por fuera del dinero y que algunos todavía portamos. ¿Me explico? No, la verdad que no. ¿Cómo que no, vale? Vos sos un tipo piola, tenés que comprender de qué te hablo. Pero podrías haber tenido más plata. ¿Más plata? ¿Ser millonario? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para ser feliz. Feliz con más plata. ¿De qué me hablas? Bueno, todos quisiéramos tener más plata y ser felices. Ale, nunca le dice Ale en la entrevista. Ale, yo tengo plata. Tengo un auto importado de alta gama, desayuno, ceno y almuerzo lo que quiero y puedo darme 2 duchas calientes al día. ¿Vos tenés la idea de cuánta gente en el mundo puede darse 2 baños calientes al día? Muy poca gente puede darse ese gusto. Y como no me considero un excelente actor, esto nunca lo dice en este pasaje de la entrevista tampoco, siempre digo que lo mío fue pura suerte, ¿me entendés? En este mundo capitalista salvaje yo soy un tipo de muchísima suerte. Yo soy un privilegiado entre millones de personas. Y además tengo la suerte de poder ver eso en mí, que me permite tener una buena cuenta bancaria y no creérmela. Yo me puedo ver desde fuera y me digo, puta loco, qué suerte que tuviste. Pero hubiera filmado en Hollywood. Y no puedes negarme que, que de Tony Scott al Oscar hay un paso. Creo que no me sé explicar bien. Yo ya estuve en la ceremonia de los Oscar y no me gustó. Todo es de plástico dorado, hasta las relaciones entre las personas. Fui, la pasé lindo, lo disfruté, pero ese mundo no es lo mío. No es lo que yo elegí en esta vida. Realmente me asombras, Ricardo. Te hacía más realista, más con los pies sobre la tierra. Mira qué casualidad, yo a vos también. Esta última parte, sobre todo, es muy particular respecto de la postura del entrevistador a Ricardo Darín. Edgar. Y mira, Ricardo Darín es uno de mis actores favoritos Ujú, latinos y me pareció raro leer todo eso porque yo he visto esa entrevista y varias cosas no le dice. exactamente. Tergiversa mucho las cosas. Sí. Eh, Tergiversa mucho las cosas, por un lado, y por otra parte también pone en conflicto una posición, digamos, positiva respecto de la integridad, ¿no? De Ricardo Darín como actor. Y por otra parte también coloca al entrevistador como alguien mucho menos interesante, ¿no? Como alguien que solamente piensa en el dinero. Sí, porque no, el entrevistador simplemente le hace preguntas, pero no muestra que es un interesado en el dinero y todo eso. Simplemente le pregunta, ¿pero pudiste tener más dinero? Y se sorprende porque rechazó el papel con Scott en, creo que era Día de Entrenamiento. No, Llamas. Hombre en Llamas, Hombre en Llamas. Hombre, llamas, sí. Pero no se mostraba como interesado
como ahí, como ahí redactan la entrevista. Exactamente. Este es un caso de un desorden informativo. Y un poquito en honor a lo que usted comenta, vamos a verlo más o menos desde el punto en que supuestamente es la transcripción, pero al final no lo es. Hay varias cosas que están cambiadas. Eh, y vamos a ver justamente las consecuencias de eso también, porque esa entrevista ya tiene más de 10 años, es de 2013, y vamos a ver que las cosas son bastante diferentes de aquí en adelante. Pero lo asocio a que no me quita el sueño eh, Hollywood, como no me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron muchísimo. Pues no fuiste. Pero no solo porque no fui, porque no fui, ¿qué me van a decir? No, se tienen que meter la lengua en el culo. No ¿Pero fui, por qué listo. no fuiste ahí? No, Está lo que bueno. a mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir, como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me estás jodiendo. Sí, no tengo ganas de ir al Oscar, ¿qué te pasa? ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? Y porque es el Oscar. ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Ya vi, no me puso muy contento y estoy acá. La fantasía que se tiene desde afuera de lo que es un ambiente, una cosa, es exactamente lo mismo. Por eso que yo digo que es cholu eso, no es serio, es cholu. ¿Entendés? Tiene que ver más que nada con la parafernalia que rodea una cosa que con la cosa en sí misma. ¿Entendés? Es dificilísimo pensar en otro idioma, actuar en otro idioma. Hay tipos que lo hacen y lo hacen muy bien. Javier es uno de ellos, pero le costó. ¿No te movilizó nada a ir a Marte, que es el entrega de los No, Oscars? a mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta. ¿Qué ¿Cómo? era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? ¿O me equivoqué? Era... Sí. Ah, custodio de una chica en México, Sí. tenés razón. Por eso pensé que era una... Perdón. Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España en teatro, y lo único que quería era tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, Pero espera, Pará, boludo, pero pensá hay un que segundo, decirle que antes no. de poner esa cara, escuchame No, a mí, pero- déjame argumentar. Ok. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba... Ya me te tenía que ir rompió las bolas que el Sí, ya. personaje fuera narcotraficante mexicano. No, y Eso me ya te rompió los huevos. No, y me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandaron, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a la otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Claro. Te lo enseñó tu viejo. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, hay cosas... La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste, digamos, estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender. Vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, Yo sos estoy un mucho- porteño, jugás, te das tus gustos, jugás un poco al tenis, disfrutás de la ciudad, te vas a hacer teatro, que ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo. Estás haciendo Bergman nada más y dirigido por Norma, junto con Valeria Bertuccelli, le estás rompiendo ahí con escenas de una vida conyugal, pero, o sea, sos un tipo de estos gustos, o sea... Yo soy un tipo que feliz, todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad
y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Claro, ¿Para qué más? claro, no necesitas más. O sea, no querés tener un avión privado e irte cuando... Ni en pedo, pero ni en pedo, ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado, hay desproporciones que son complicadas. Yo soy un tipo muy privilegiado, tengo mucha suerte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí, me invitaron, vení. La gente se peleaba para poder defenderme. Directores como Diana Álvarez, que peleó por mí, por meterme en un elenco que era en ese momento era intocable, que eran los popes de nuestro oficio, y a mí medio que me querían fumigar porque dijeron, no, este es un galancito, y ella me defendió. O sea, siempre encontré una mano extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y pretendés más que eso es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte que puedas haberle levantado un murallón al tener. O sea, al volverte loco por seguir teniendo. Ya sé que tenés, pero... Tengo mucho más de lo que necesito. Pero mucho más. Yo te pincho con esto porque está bueno este mensaje, o sea, qué bueno que haya gente. Te has hecho muy amigo o bastante cercano a Juan Carr, por lo menos en el último tiempo yo te vi haciendo muchas acciones con él, y te escucho ahora hablar así, y te va a empezar a picar una fiebre. Algo vas a tener que hacer con eso que te duele por dentro, ¿eh? No es que te duele, pero me decís, ramalazo de felicidad. Sé que a la política no vas a entrar ni en pedo porque no te gusta, pero ¿qué vas a hacer con todo este dolor por ver lo que pasa alrededor? No es que no me gusta, no es que no, digamos, todos tenemos algo de políticos de alguna forma, porque vivimos, sí. Lo que me da es pavura. Sí, claro. Me da pavura, ni se me cruza por la cabeza imaginar una cosa así, pero no dejo de pensar en alternativas. Bueno, si lo dejo más tiempo, la verdad que me quedo con ganas de mirar hasta el final. Pero, o sea, hemos visto con mucha claridad que Fantino no contradice la argumentación de Darín. Y eso, a pesar, digamos, del sentido de la entrevista, en la que él lo dice, no, yo te pincho con esto para dar este mensaje, ¿no? A pesar de eso, esta entrevista le costó bastante cara a Fantino, tanto así que hacia los últimos años, mucha gente lo ha criticado, pero pensando en el texto que ustedes han visto al inicio, ¿no? En una visión más bien más materialista, más negativa respecto de Fantino, y aquí justamente está un poco el comentario que se hace después sobre eso, ¿no? Ahí están los detalles. Mi carrera me cambió para bien cuando te entrevisté hace muchos años en Animales Sueltos. Pero esa es la guita que podrías haber ganado ahí. ¿Para qué? Para vivir mejor. Mejor de lo que yo digo. Yo tuve una charla extraordinaria con vos en ese momento. Ha dado la vuelta al mundo. A mí no hay lugares donde no me hablen de eso. Me convertiste en una especie de Dalai Lama. Soy la hermana Teresa de Calcuta. Pero siempre dije que me parecía muy injusto que se la agarraran con vos, porque lo que vos hiciste conmigo fue todo lo contrario de lo que lo Agilada critica. Lo que vos hiciste conmigo fue darme un espacio y unas pausas para remarcar cada cosa que yo decía, que es todo lo contrario de no estar de acuerdo. Así que yo quiero que sepas que yo no solo te defendí, sino que creo que vos estuviste muy bien. Estuviste mejor vos que yo. Yo me pego 2 duchas calientes por día. Y ahora me voy a pegar la segunda ducha caliente del día, porque la primera me la pegué la semana pasada. Mi carrera me cambió para bien. Entonces, esto es un poco lo que ocurre con los fenómenos de desinformación, ¿no? El hecho de no recurrir a la fuente original, porque sus minutos tiene, o sea, la entrevista en sí dura más de 1 hora.
y luego encontrar ese pedacito donde están hablando de Hollywood y todo lo demás, es costoso para la mayor parte de las audiencias. Por esa razón se facilita mucho lo que viene a ser aquí una destrucción de la reputación de alguien, ¿no? O sea, hay una eh, transcripción poco ingenua sobre la figura de lo que dijo y lo que representa Fantino en esta entrevista, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo con él o no, hay una destrucción de la reputación. Y eso es lo que luego se corrobora con el último video, ¿no? Que hubo toda una movida en contra de él, ¿no? Y ese es justamente uno de los detalles que trasladándolos al ámbito político tenemos que ver con bastante atención, ¿no? Y esto va a ser sobre todo cuando estemos en campaña. Por favor, adelante. Profe Mauro, ¿cómo están? Saludos a todos. Cuando dices una transcripción poco infantil, yo de consulto, ¿no te parece que podríamos analizar que más bien la transcripción sí tiene una intencionalidad de producción de producto maniquea, Mm, ¿cierto? ujú, Maniquea que descontextualiza y que además me parece muy diseñada, es decir, me parece que sí está diseñada el descontextualizar, el sacar de contextos, de sacar frases y colocar, creo yo, con la intención justamente, uno, de presentar a alguien desde una luz distinta y dos, de hacer eso que tú dices, de destruir a Fantino, ¿no? Em, y además con un discurso atrás, es decir, hay una postura, porque al hacerle, en mi opinión, al hacerle decir a Fantino algo que no hizo y tener una posición que Fantino no tuvo, más bien revela la posición del discurso, que se podría ver incluso un análisis crítico del discurso, del bloguero. ujú. Eh, Me parece, digamos, como aporte que podría ser incluso para analizar. Eso quería decir nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Me parece perfecto el comentario, me parece bastante acertado. Efectivamente, este es objeto de análisis, ¿no? ¿Cómo es que hay toda una intencionalidad detrás de ir en contra de la reputación de una persona? Adelante, Víctor. Ah, el audio se le está acelerando. Tenemos un problema porque no se le escucha, no se le escucha. No se le escucha bien, se escucha como si tuviera una voz acelerada. De repente lo puede colocar como texto. Ok, no hay problema. Bien, no, no hay ningún problema. Eh, Teun Van Dyck decía que no existe una comunicación pública inocente, ¿no? Y esto lo dijo en el contexto del ámbito político, del ámbito periodístico, y del ámbito de los movimientos sociales, ¿no? Precisamente un poco a referencia de lo que dijo Ignacio, análisis crítico del discurso, ¿no? Teun Van Dyck es el padre del análisis crítico del discurso. A ver, probemos, Víctor. Ya, ahora sí, ok, ¿esto aquí mejor? Sí. Hola, hola. Ah, ya, sí, justamente esto, o sea, esto siguiendo en línea con lo que mencioné Inicio anteriormente, claro, o sea, me llama la atención cómo es que, por ejemplo, si este tipo de problemas hubiese ocurrido hoy en día, claro, por ejemplo, para con TikTok, claro, tranquilamente esto, claro, alguien podría haber agarrado la entrevista, o sea, agarrar pedazos, o sea, Ujú, unirlos y también hacer lo mismo, o sea, ya no un blog, pero así no con un video, que, claro, en el que también, o sea, podría haber dado esa cosa con intención de quedar mal esto al reportero, y claro, o sea, claro, solamente que en este caso se habría hecho mucho más viral, si, por ejemplo, si se hubiese agarrado como un video como en TikTok, por ejemplo. sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Hoy en día es más fácil hacer esto, es más frecuente también, e incluso podrían usar herramientas de IA para replicar la voz y poner
otras palabras en la entrevista en video. Y entonces la cosa se vuelve más complicada, ¿no? Pero es interesante, digamos, el hecho de que este texto, por ejemplo, es sensiblemente distinto de la forma en que hablan las dos personas. Tanto Fantino como Darín utilizan un lenguaje mucho más fluido, mucho más diverso, más ocurrente. Esta, esta transcripción, supuesta transcripción, es bastante tirante, bastante corta, usa muchos lugares comunes, ¿no? Y eso es un síntoma también de una falsificación. Entonces, es claro que se trata de eh, viéndolo, digamos, ya con otros ojos, es claro que se trata eh, de una transcripción malintencionada. Adelante, José. Gracias, Mauro. No solamente eso, sino que estamos viendo cómo se trata de desprestigiar a las personas, ¿no? A través de comenzar a armar, como decía Víctor, comenzar a armar algunas secuencias de la conversación, ¿no? Buscas que desprestigiar a uno de los dos, ¿no? Sí, O tratas de hacerlo ver, en este caso a Darín como que es un sobrado, como es, ¿no? Pues un tipo que está fuera de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la desinformación, y esto lamentablemente se ve mucho en el tema de lo digital, ¿no? En lo digital, con los fake news y con otro tipo de cosas que están saliendo. Y lo peligroso, como tú bien lo afirmaste, Mauro, lo peligroso es que se use la IA para hacer daño a las personas, ¿no? totalmente, totalmente, José. Efectivamente, se trata de una situación bastante crítica porque la IA, ustedes ya obviamente han experimentado con la IA y tiene sus efectos, lo hemos conversado el jueves, pero también es cierto que eh, orientada ya con cierto nivel de experiencia, puede ser bastante convincente, ¿no? Sobre todo si usa recursos como la réplica de la voz, como la réplica de la imagen de la persona, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no? Un video, un supuesto video, ¿no? Del Papa León XIV que pedía la renuncia de la presidenta. Cosa que se suele enviar a través de cadenas de WhatsApp, ¿no? O a través de TikTok, que es una plataforma mucho más eh, peligrosa, digamos, para este tipo de prácticas, mucho más viral, con alto potencial de viralización, ¿no? Y efectivamente que mucha gente pensara que esto fuera cierto, ¿no? Porque no están reconociendo, y eso es un problema también social, no están reconociendo, por ejemplo, la forma en que el Papa se ha comunicado desde que fue, por lo menos desde que fue nombrado. Eh, y si hacemos el recorrido de todas las partes anteriores, existe todo un proceso de diplomacia que el Papa lo está respetando escrupulosamente, ¿no? Entonces, él se sale del protocolo, pero se sale del protocolo dentro de las buenas formas. Nunca podría pedir una cosa así porque, para empezar, es una intromisión de un espacio a otro, ¿no? De un espacio religioso a un espacio político. A pesar del liderazgo que puede tener un papa, pues ya ustedes saben, ¿no? Entonces, es sumamente peligroso lo que está pasando aquí. Y hablando de ella, por cierto, les he preparado un prompt para un poco ayudarnos a hacer diagnósticos sobre ciertas noticias, ciertas cosas que puedan ver. Así que también está allí presente. Bueno, vamos a hacer un poquito de la parte tradicional, que es la parte expositiva, y luego retomamos con el tema del ejercicio, porque esta es la parte más importante, ¿no? La parte del ejercicio de análisis que estamos haciendo. Bueno, en esta segunda sesión vamos a ver algunas partes prácticas y teóricas. Ya hemos visto un caso y el caso ha sido bastante significativo, justamente por la envergadura que tiene, ¿no? Cómo es que una aparentemente inofensiva entrevista que ni siquiera va por el lado político, sino que va por el lado mediático, termina por destruir o por lo menos atacar severamente, gravemente reputaciones. Entonces vamos a ver aquí
en esta sesión fundamentos sobre el fact-checking, las tipologías que ustedes ya las han visto en la diapositiva de la próxima doctora Catalina Gaete, la adaptación de nuestro sistema al contexto peruano y un taller práctico de verificación. Ahora, una cosa que va a ocurrir aquí es que algunos materiales que estoy preparando para el taller posiblemente van a mejorar a partir de esta experiencia. ¿Qué es lo que pasa, no? Que así como, por ejemplo, hay personas que pueden dar por cierto que el Papa León XIV supuestamente haya enviado un mensaje pidiendo la renuncia de la presidenta, cosa que es impensable para quienes han analizado con cierta perspicacia la forma de ser del Papa en este momento. Em, Hay ciertas categorías que nos pueden ayudar a estandarizar un poco la coyuntura. Categorías que tienen que ver justamente con lo social. Por esa razón, se ha preparado un pequeño glosario con algunas de estas categorías que seguramente se van a ampliar a partir de esta experiencia, ¿no? A partir de lo que ustedes encuentren, comenten, digan, ¿no? Y a partir de la estandarización de un formato también, porque lo que buscamos es que la mejor praxis, la praxis más ordenada, más completa, eh, más replicable, pueda ser utilizada justamente para el modelo que vamos a desarrollar aquí en Perú. Entonces son dos factores que van a ser significativos, bastante significativos para poder ayudarnos. Entonces, vamos a comprender un poquito lo del fact-checking, el rol que tiene en el análisis político y electoral, sobre todo, el modelo IMI, que es nuestro bagaje, nuestro patrimonio heredado del Observatorio Complutense. Vamos a ver la redacción de informes y generar productos informativos. Entonces, aquí tenemos algunos fundamentos del fact-checking que pasan por su definición. Esta es una versión bastante sintética, ¿no? Tiene que ver con la práctica profesional y ciudadana para comprobar la veracidad de afirmaciones, cifras e imágenes en el espacio público, ¿no? Esto es ampliable a la comunicación audiovisual, a los videos, a los audios, a todos los elementos que vayan a configurar el espectro informativo, ¿no? O el espectro pseudoinformativo de alguna forma. El propósito va a ser proteger la integridad informativa y fortalecer justamente la participación democrática, ¿no? Esto lo vamos a respaldar con hechos, lo vamos a respaldar con investigación, lo vamos a respaldar con fuentes originales, como es el caso de lo que hemos visto cuando analizamos la diferencia entre una entrevista en video realizada efectivamente por las personas y una supuesta transcripción, ¿no? Que han visto que es bastante distinta a la versión original. Su alcance, ¿no? Va a estar en datos concretos y afirmaciones medibles y no en opiniones o juicios de valor. Esta es una cláusula que habíamos hablado el día lunes, justamente en relación con la mirada y la visión que tiene una persona que hace fact-checking. Nosotros no estamos a favor ni en contra de una persona. Eh, Nuestra única función es desentrañar este, este proceso para que la información sea legítima. Eso significa también que no vamos a recurrir a propaganda o a un tipo de activismo, sea cual sea, sino que nos vamos a fundamentar en las cosas que están ocurriendo, que son fundamentables, ¿no? Y las que no son, con esas no podemos tampoco. Ahí nos abstenemos porque llegamos al límite de lo que se puede afirmar o no. Si vemos una nota, una publicación que nos parece rara, que la comenzamos a someter a análisis y encontramos que no existen suficientes fundamentos para desmentirla o confirmarla, no podemos realizar un juicio como el que estamos haciendo con otras notas que sí son verificables, ¿no? Por lo tanto, también el fact-checking tiene un límite, ¿no? Le preguntamos a Catalina justamente sobre otro límite, que es el asunto del observatorio como corpus. Y una cosa que le pregunté particularmente fue
si se puede aplicar lo del observatorio, la metodología que se está usando en un contexto no digital, ¿no? O sea, no en redes sociales, no en páginas web, no en publicaciones de medios o pseudomedios. Y me dijo, no, en este momento o a este nivel, por lo menos estamos trabajando directamente con lo que se publica en Internet. Nos perdemos de una porción importante quizás de lo que se publica en el Perú, porque sobre todo esto ocurre mucho en espacios más rurales, en comunidades, ¿no? El hecho de que la gente trabaja mucho con el boca a boca o usa panfletos impresos o fotocopiados para presentar una realidad que probablemente difiera de lo real, ¿no? Pero que de alguna manera construye toda una narrativa. En este caso, el observatorio no tiene esa posibilidad, a menos que, claro, haya personas que estén instaladas y ubicadas en espacios donde ocurran estas cosas y sean documentables. En ese caso sí, ¿no? Y eso lo podríamos ver ya en el momento. Bueno, no, nuestra misión tiene que ver con la imparcialidad, ¿no? Tenemos un juicio sustentado, no son opiniones, no son nuestras posturas, ¿no? A pesar de que quizás podemos ser hinchas, ¿no? Usando una metáfora deportiva, de algún político, un partido o una tendencia, no estamos en este momento validando nuestra posición, sino más bien dando un señalamiento o algo que ha ocurrido y que no necesariamente está bien representado a través del medio. Entonces ahí se hace el señalamiento. La independencia, ¿no? En este caso tenemos que hacer un disclaimer de no conflicto de intereses. La trazabilidad, ¿no? Que tenemos que justamente montar sobre los informes datos, evidencias, capturas de pantalla, informaciones que corroboren o desmientan lo que se está señalando. Perdón, perdón por la neurosis. Ya está. La veracidad y la precisión, que quiere decir que los hechos tienen que ser confirmables y las fuentes contrastadas, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Todo tiene que estar en su sitio. Y también el no daño, ¿no? Ese respeto y derecho al contexto de las personas. Eh, Esto justamente está asociado también con el hecho de eh, no infringir los derechos de las personas a, por ejemplo, la intimidad o, por ejemplo, la privacidad cuando estos derechos están protegiendo a las personas, ¿no? Porque también es cierto que existen datos o informaciones que pueden estar en un terreno gris y que también tienen que tener bastante cuidado. Y eso abarca tanto a las personas como a la sociedad. Por otra parte, las metodologías. Existen varios tipos de contenidos, ¿no? Algunos son fabricados, en este caso puede ser, por ejemplo, este TikTok que nos comentó Víctor Manuel, un TikTok generado por IA que el Papa León XIV pedía la renuncia de la presidenta. Es un contenido fabricado. El contenido manipulado es la alteración intencionada de bienes existentes. Es como el blog, ¿no? En el blog se hacía un contenido manipulado porque la entrevista efectivamente estaba allí. De hecho, el blogger lo que hace es colocar la dirección de la entrevista en YouTube. Ah, y uno dice, bueno, entonces la entrevista sí existe y esto es lo que hablaron, ¿no? Mucha gente se queda a ese nivel. La mayoría no va a entrar al video, no va a verlo. Los que sí tenemos una cierta vocación de corroborar los hechos, entonces sí entramos, ¿no? Pero no es que seamos la mayoría. Ahí está justamente la diferencia. Por otra parte está el clickbait, ¿no? Que son titulares engañosos para atraer clics. En este caso lo que muchas veces se hace es incluso colocar títulos que difieren sensiblemente del contenido, ¿no? Por ejemplo, hace un rato eh, yo hago seguimiento, por ejemplo, a un youtuber que habla sobre carros, ¿no? Y entonces en su título decía, me han estafado, mi carro no sirve, es una porquería, etcétera, etcétera. Eso lo decía en la portadilla. Y luego cuando entras a ver el video, porque te picó la curiosidad, ¿no? Las desgracias ajenas siempre son motivo de curiosidad, lamentablemente. Y en ese momento él está hablando acerca de cómo compró su carro
un Mustang muy bonito del año 2017 y que está, por la parte mecánica está muy bien y que solamente tenía que hacerle algunos arreglos. Iba contando cuáles son los arreglos y todo esto. Pero ya te quedaste con la idea de que lo habían estafado y al final no lo han estafado, sino que está bastante contento con su carro. Ese es clickbait, ¿no? Es un concepto muy, muy contemporáneo, muy actual. De hecho, también va a corresponder justamente a esto porque, así como pasó con el video, la mayoría de personas no van a entrar a verlo, no van a entrar a ver lo que está pasando adentro. Bien, la sátira o parodia, ¿no? Que es el contenido humorístico malinterpretado como real. Y desde que acabó la pandemia tengo la impresión de que esto ha aumentado mucho, o mejor dicho, que a veces por la forma en que la gente publica cosas en el espacio digital, muchas cosas parecen ser parodias, pero en realidad son reales. Entonces es bien difícil establecer cuál es parodia, cuál es sátira y cuál es real, ¿no? Sí, por favor, Ignacio. Eh, estimado Mauro, justo quería hacerte una pregunta respecto a sátira o parodia, porque estaba viendo, mira, el tema es que yo entiendo que los productos de desinformación están, digamos, manifiestamente voluntarios, digamos, ahí están diseñados como productos de desinformación, digamos, hay una intencionalidad de generar, pues, el error, ¿cierto? Sí. Pero en el caso de la sátira o la parodia, no, o sea, la sátira y la parodia son, creo yo, inherentemente productos que tienen una naturaleza específica paródica o satírica, y el Ujú, producto de desinformación está no en el productor de de la sátira o la parodia, sino en la lectura que hace el público de la sátira o la parodia, lo cual lo pone en una categoría, de nuevo, interesante que podríamos analizar, porque ¿qué pasa si es no sé, digamos, hay cosas que el público en general lo entiende como una sátira o una parodia, digamos, si es, qué sé yo, no sé, me imagino una tira de Eduardo, ¿no es cierto? ujú. Pero, ¿qué pasa en otros casos, ¿cierto? En otros casos en la que la sátira y la parodia es más sutil y son confundidas como información. Sí, normalmente la sátira está constituida también bajo una taxonomía. Ujú. Y la mayor, o sea, cuando el público asume la sátira como tal, es justamente porque la sátira ha seguido la taxonomía. Y por lo tanto, sabemos que el medio, el contexto, la situación, está diseñado para eso. Vemos las caricaturas de humor político, por ejemplo, y de alguna manera tienen bastante de sátira y de parodia, pero también es cierto, saltan algunos de estas taxonomías precisamente para denunciar, para evidenciar ciertas malas prácticas, ¿no? Porque efectivamente la comedia, eso lo dijo Aristóteles pues hace muchos, como 5.000 años, ¿no? La comedia tiene mucho de denuncia. Y, y hay gente que no sigue esa taxonomía y que justamente es lo que nos pone en problemas. Porque al no seguir la taxonomía a la hora de producir el contenido, la gente va a interpretar ese contenido como posiblemente real. Y creo que ese es el punto que está señalando, ¿no? Y que también me parece un buen tema de investigación, porque justamente hoy en día abundan los contenidos limítrofes, que se saltan un poquito de esa taxonomía, van a abordar una réplica del contenido real y la gente, justamente por esa ambigüedad, puede tener la tendencia a interpretarlo como un contenido real o una intención real. Hoy día terminé un libro lo hice con la IA, por eso es que salió rápido, donde habla justamente acerca de las cartas que supuestamente se harían los investigadores que mandan sus artículos a revistas científicas y los revisores. Entonces, quienes saben, han pasado por esa experiencia, saben que esto se hace con un doble ciego, es decir, yo no sé a quién le envío, yo no sé quién me va a revisar y los que revisan supuestamente no saben quién soy yo. Pero dentro de eso hay bastante pólvora.
dentro de esa relación. Entonces, las personas que han pasado por eso ya saben que hay muchísimo ego, muchísima eh, mala fe, ¿no? Dentro de esta práctica, que debería ser transparente y todo, sobre todo porque es científica. Y me hice un libro con esa intención de hacer una sátira o una parodia, de cómo es que el lector, el autor ve a los revisores ven al autor y tal, ¿no? A través de cartas que se envían unos a otros. Y entonces, yo estaba leyéndolo y me pareció tan vivido que efectivamente puede parecer la situación de una persona real en ese contexto, en esa situación. Entonces tuve que hacer los ajustes, no dentro del texto, sino fuera del texto, en la parte metatextual, que es la introducción, la contraportada del libro, etcétera, etcétera, para indicar que esto es una parodia. Pero lo mismo pasaba, por ejemplo, con la película Joker. Cuando se estrenó en el 2019, hubo ese caos en la ciudad y luego en abril del 2020, unos meses después, la gente está encerrada en todas partes del mundo. Ocurre la tragedia de George Floyd, ¿no? De los policías que asesinaron a George Floyd y que la gente salió a las calles, ¿no? Y las escenas de Estados Unidos en Washington eran muy parecidas a las películas Joker. Entonces, sí, este es un motivo de análisis, quizás que incluso fuera del marco del observatorio, pero eh, digamos, para efectos prácticos, habría que ver cuáles son las que están en ese límite para distinguirlas y también establecer una propia taxonomía. O sea que es una tarea para nosotros también definir ese aspecto. Bien, tenemos aquí un asunto más que es el contexto falso, ¿no? Que es información real presentada de forma engañosa. Eh, bueno, la expresión sacaron mis palabras de contexto. Uf, gracias, Ignacio. Sacaron mis palabras de contexto es muy propia, ¿no? De gente que de alguna manera se excusa, legítimamente o no, respecto de las declaraciones, respecto de lo que dijo, en qué contexto lo dijo y tal. Muchas veces la gente se defiende, usa ese recurso de manera impropia, pero es cierto, también puede darse el caso de que el contexto mismo, eh, por la forma en que lo dice, por la situación en que la dice, por las palabras que están antes y después, el mensaje puede ser completamente distinto, ¿no? O la intención puede ser completamente distinta. Entonces también este es un asunto importante. Acá tienen un ejemplo de contenido fabricado. Este es el gobierno ordenador cerrar las universidades privadas por decreto secreto, cuando no existe tal decreto. No es tan secreto que no existe. El contenido manipulado es un video editado, como lo que estaba diciendo eh, Víctor Manuel, ¿no? O sea, no, sí, Víctor Manuel no. Alguien más lo dijo. Este, o creo que sí. Cuando van haciendo retasear el video, lo editan y luego ¡pam! Crean un video que es completamente distinto o tiene una intención distinta a lo que se estaba señalando. Y el contenido falso, ¿no? Que viene a ser difundir una protesta, por ejemplo, del 2018 como si ocurriera en el 2025, ¿no? Este es un contexto totalmente cambiado. Es como el ejemplo que vimos el lunes respecto de una supuesta insurrección indígena en el sur del país y cuando lo que estaban poniendo era una película. Entonces son cosas completamente distintas. Entonces ahí tenemos. Por favor, Víctor, adelante. Ah, sí, justamente ahora que menciona este tema de esas protestas, Ujú. recuerdo que, por ejemplo, ayer que hubo paro, si no me equivoco, Sí. resulta que, o sea, mi mamá se me acercó para preguntarme si esto era cierto, o sea, porque ella me mostró un TikTok de, de supuestamente una banda venezolana que decía que iban a aprovechar el paro para asaltar el Congreso. Y, a ver, me pareció raro Mm, porque, claro, o sea, al toque me mandó el video, o sea, ya, busqué primero, o sea, si me aparece primero en internet, eso, algo remotamente similar,
Ujú, traté de buscar en, o sea, más de un canal para ver si, o sea, si lo habían cubierto, pero nada. Entonces se me hacía curioso porque, o sea, claro, o sea, porque para empezar, que porque este video me lo mandó como temprano, entonces dije, o sea, qué raro que temprano avisen que van a dar el Congreso, no sé, se me hacía raro ya desde ese punto, ujú, pero ya desde ahí, o sea, o sea, porque en el video lo que se veía era esto, básicamente esto, como un tipo enmascarado ya dando ese aviso, y, o sea, se me hacía raro porque, justamente, o sea, no encontré, o sea, como digo, no encontré ningún noticiero que cubriera esa noticia ni nada de eso, pero, o sea, no pude encontrar la fuente original. Pero ya, obviamente ya pasó ya esto, esto ya la noche y, o sea, como vi que no había pasado nada, o sea, ya pues, o sea, tratando de explicarle a mi mamá de que no, no era cierto. fake. Ujú. Efectivamente, ¿no? Usted ha visto dos factores de sospecha significativos. Uno, que avisen tan temprano, cosa que pierden el elemento sorpresa. Y la otra es el hecho de que no haya sido anunciado por ningún medio oficial. De hecho, me escribió un amigo de España el, el día que fue elegido el Papa y me escribe por el WhatsApp y me dice, oye, felicidades. ¿Qué por qué? Porque tenemos un nuevo Papa y es medio peruano. ¿Así? Y entonces yo como que le hago cierto caso porque el tipo también pues es una persona bastante letrada y todo. Y me pongo a buscar en los medios peruanos y no hay ninguno que hable acerca de eso. Pasan 5 o 6 minutos más y ya me voy enterando de que sí es verdad, era verdad. Y entonces entré a ver el discurso del Papa todo en vivo, ¿no? Y claro, lo que pasaba es que en el caso de él, las noticias como están más cerca, eran más fáciles de seguir desde el contexto de él que desde el nuestro. Entonces había una diferencia. Pero claro, en el caso de estos videos, ¿no? Como el del asalto al Congreso y tal, se trata evidentemente de un fake, pero que sí puede causar cierto resquemor o cierta inquietud en las personas, porque recientemente, claro, hubo algunas declaraciones, se habló de este señor Cuchillo que le mandó una carta notarial a la presidencia, ¿no? Y todo esto. Entonces, hay como una suerte de... Y aparte del temor de las personas que constantemente están diciendo, oye, no tenemos seguridad, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir en el Perú y todo esto. Entonces, el contexto está bastante cultivado como para que la gente pueda asustarse o tener algún tipo de impresión sobre esto. Aquí tenemos justamente eh, algunos elementos que van a ser importantes de tomar en cuenta. En nuestro caso, muy particular, bastante particular respecto de otros países donde se ha desarrollado el observatorio, tenemos una serie de actores locales que son reconocibles para nosotros, ¿no? Los medios, los influencers, las organizaciones políticas, que ahora son muchas, son más de 40, en lo que van a participar en las elecciones. Así que tenemos un espacio bastante amplio para dividirnos el trabajo acerca de lo que cada una diga o haga, ¿no? Algunas van a ser invisibles prácticamente, ¿no? Pero las que estén apareciendo como outsiders seguramente van a ser motivo de mucha desinformación, ¿no? Van a ser víctimas o van a ser motivo de desinformación, dependiendo. Narrativas, lo más frecuente va a ser la deslegitimación electoral, los discursos antiderechos, la corrupción, la criminalidad, entre otros. Tenemos muchas temáticas que van a estar presentes en nuestro contexto. El problema también es la baja alfabetización mediática, mucha gente se lo cree. Aquí tenemos mucha gente con menos posibilidades de discernir eh, los factores que van a ser red flags dentro de un proceso de desinformación. Tenemos un acceso limitado a datos. Las fuentes no todas son bastante completas o bastante abiertas para hablar de acerca de todo. Hay bastante desconfianza a nivel institucional. Entonces, eso también va a ser todo un caldo de cultivo para que tengamos bastante sobre qué discutir y discernir, ¿no? Está el multilingüismo también,
Tenemos 48 lenguas originarias. Y a la hora de pasar esto de una lengua a otra, pues evidentemente va a haber vicio en la transcripción del mensaje y también va a haber una desconexión, ¿no? Ya que uno de los aspectos sociales en el Perú es justamente la desconfianza, no solamente respecto de la institución, de las instituciones, sino también respecto de las personas, sobre todo personas que no son cercanas a nosotros, ¿no? Fuera de la familia, los amigos más cercanos, la mayor parte de las personas son sujetos de sospecha, ¿no? Eso es algo muy peruano y el contexto que tenemos ayuda mucho a eso. Entonces también es un elemento a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bueno, acá tenemos algunas ideas, ¿no? O casos prácticos que podrían tomarse en cuenta para una verificación, un discurso presidencial donde se hable sobre una reducción significativa de la pobreza. Eso depende mucho de quién lo dice también, ¿no? Y de qué medio se usa para hacer esa verificación de datos. Un supuesto fraude electoral, ¿no? Más se manipulan actas sobre todo en las regiones donde hay menos contacto con los medios digitales, eso es mucho más fácil de hacer, ¿no? Un documento manipulado. Se presentaron varios fake news sobre bonos a extranjeros, ¿no? De hecho, en algún momento la gente se puso muy descontenta porque habían homologaciones automáticas en Sunedo para gente que venía del extranjero, pero que tenían profesión. Entonces, automáticamente los homologaban sin costo y a los peruanos sí les cobraban. Entonces, pero no es exactamente el hecho del bono. O sea, eso es otra cosa, que sí, eso sí fue un producto de desinformación. Declaraciones en campaña, ¿no? Mucho, esto es gigantesco, ¿no? Que es lo que se habla acerca de lo que se va a hacer y al final no se hace. Aquí en La Molina, estamos como en un callejoncito con el Cerro Centinela y con Javier Prado, y eso nos conecta con el resto de distritos. Y justamente eh, cuando fue la última elección de alcaldes, se hablaba acerca de armar otro túnel que sea paralelo al Cerro Centinela, en un lado un poco más profundo, que conecte La Molina con Surco con Miraflores. Una maravilla, que llegas de La Molina a Miraflores en 20 minutos. Y entonces lo vi en varias promesas de campaña que por supuesto ninguna de ellas era real porque las obras de conexión entre distritos son de Lima Metropolitana, nunca son de del municipio distrital. Y hablando con un taxista, me dijo que eso lo habían prometido hace ya como 30 años. O sea que incluso es una declaración falsa, antigua, ¿no? Solamente que cambia de cara nada más, de diferentes caras que hablan acerca de cosas que van a hacer y no. Acá, por ejemplo, esto es un caso hipotético. Nuestro gobierno ha reducido la pobreza en un 12% en los últimos años. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a buscar en el INEI y en el MEF, ¿no? En este caso, como estamos en un contexto de desconfianza, tenemos que verificar por lo menos en dos fuentes que generen un contrapeso, ¿no? Por ejemplo, el INEI y el MEF son las más oficiales, son las que nos deberían dar luces sobre si esto es cierto o no. El análisis, ¿no? Determinar si se refiere a la pobreza monetaria o la pobreza multidimensional. Ese es un aspecto cualitativo que no se dice tan claramente, ¿no? Es una cosa que se dice de manera muy general y eso también es importante de anotar. Es una media verdad, por ejemplo. La contextualización, ¿no? Los factores como inflación o subempleo, que son dramáticos. La mayor parte de la gente está subempleada o tiene empleos informales, ¿no? Entonces, la pobreza es un factor muy crítico y en muchas familias la mayor parte de la familia está trabajando, ¿no? Cuando llegan a la mayoría de edad para levantar la casa. Ese es uno. Un supuesto fraude electoral. Y eso es un poquito lo que mencionaron. Hacen videos virales en TikTok con técnicas de armado, ¿no? Y hablan de la falta de autenticidad. Hay que verificar con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, que son las dos entidades que están vinculadas con el tema. Y
detectar deepfakes, ¿no? En este caso sí es más complicado porque no necesariamente tenemos acceso a tantos programas como para verificar si una cosa es falsa o no, ¿no? Pero algunos programas gratuitos podrían ayudarnos, ¿no? En el caso de los videos. Un documento manipulado, ¿no? Se les ofrece bonos preferenciales a extranjeros y no a peruanos. Se tiene que hacer verificación de autenticidad, clasificación de tipo de contenido, evaluación de impacto, etcétera, ¿no? Es fácil convencer a mucha gente de esto cuando les dicen que esto viene de un decreto legislativo, de un decreto supremo, ¿no? Y ponen un número y como la mayoría no va a hacer el ejercicio de buscar ese decreto por número y tal, o de encontrarlo, no va a leerse las 50 o 100 páginas que tiene, ¿no? Entonces posiblemente lo abandone. También es cierto que en este caso la IA nos puede ayudar, porque lo que puede hacer es, lo que se puede hacer es subir el documento de la IA, hacer un buscador de palabras, palabras clave, o incluso podemos hacerlo por PDF también. Buscamos las palabras clave que se estaban utilizando como extranjero, por ejemplo, y ver si hay algo referido a este asunto, ¿no? Que eso es algo que también va a ser muy útil. En el caso de la IA nos puede dar un resumen acerca de lo que trata. No es infalible. Hace un rato le pedí que a ChatGPT que me busque justamente el texto que ustedes vieron al inicio de la sesión, donde se hablaba de que supuestamente Darín era así y Fantino era asá, ¿no? Y me habló del Día de la Madre. Así se equivocó. Y esta es la versión de pago. Y entonces no era exactamente. Luego le pedí nuevamente y sí me ayudó. Ajá, suplantan logos también del MEF, ¿no? Del MIDIS. Y eso hace que, claro, hace poquito me llegó, gracias María Fernanda, hace poquito me llegó también un correo supuestamente de la policía. Estaba ya en spam, ¿no? Y claro, era evidentemente falso. Adelante, Eduardo. Sí, buenas noches, distinguido Mauro. Se me surge la pregunta, ¿no? Porque inevitablemente, como estamos hablando acerca de la desinformación o de las noticias falsas, en sí, ¿cuál podríamos decir que es el propósito de las fake news? ¿Desinformar, quizás encauzar la atención hacia otro lado? ¿O cuál es primordialmente el propósito de las fake news? ¿Solo desinformar o tiene quizás un trasfondo? Entiendo que si nos referimos en el ámbito político, quizás es cambiar la postura o la visión que se tiene acerca de un candidato, pero en general, ¿cuál es el propósito, podríamos afirmar, de las fake news? ¿Solo es cambiar la visión? Bueno, como Gracias. dicen los economistas, gracias Eduardo por la pregunta, como dicen los economistas, depende, porque eso está muy orientado al contexto y la situación en la que se den las cosas. En este momento, por ejemplo, nosotros solamente conocemos a unos 4 o 5 candidateables, algunos 6, 7, 8, ¿no? Candidateables al proceso de elecciones presidenciales y legislativas. En el caso de las presidenciales, ¿no? Concretamente. Eh, si seguimos la línea de lo que ha ocurrido históricamente en el Perú, lo que va a pasar es que posiblemente aparezca un outsider que comience a pasar de ser un desconocido a convertirse en alguien notorio, para bien o para mal. ¿Y qué ocurre allí? Que el outsider funciona de dos maneras, ¿no? Y eso usando la fake news justamente. Sirve para que el outsider gane, o sea, que el outsider de alguna manera represente un discurso distinto, disidente, ¿no? A lo que se conoce, y entonces lo que hacen es un poquito darle cierta imagen de leyenda urbana. Y en el otro caso es para convertirlo en el cuco, para que la gente tenga temor respecto de las barbaridades que podría hacer este outsider, ¿no? Y el ejemplo más inmediato que a la gente se le ocurre es que nos convertimos en Venezuela, ¿no? En el sentido de la inflación, del bajo, de la baja seguridad ciudadana, de las condiciones de vida,
de la manipulación de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una crisis así completa. Históricamente en el Perú ha ganado el outsider pues cada 10 años, ¿no? Casi siempre una elección un outsider, otra elección un candidato conocido, ¿no? O tradicional. Y entonces las fake news pueden servir para dinamitar la imagen del outsider, por ejemplo, o incluso para promoverlo, por lo menos hasta que pase a la segunda vuelta y luego ya se le comienza a ver de otra manera. Ese es un ejemplo, ¿no? Eso es en época de elecciones. Ahora, en épocas regulares, lo que se suele hacer es también, o preelectorales, lo que se suele hacer es dinamitar la imagen de quienes pueden haber hecho algún trabajo significativo o sean candidateables y posiblemente sean incluso personas preparadas y lo que se hace es justamente buscar la manera de descartarlas, de que no puedan acceder a una posible candidatura. ¿No? También es cierto que en otros momentos, por ejemplo, cuando una autoridad pública, un servidor público importante, es encontrado en una situación comprometedora, por ejemplo, con casos de corrupción, de algún delito grave, suelen aparecer cosas que son noticias reales, ¿no? Pero que se sobredimensionan, ¿no? Los que son un poquito mayores recordarán el caso de Ciro Castillo, de este joven de la Universidad Agraria que fue con la novia al Cañón del Colca y luego regresó la novia, pero no regresó él. Y en ese momento habían varios casos que tenían que ver con la parte política que estaban bastante comprometedores y los medios hablaban básicamente de Ciro Castillo durante 6 meses, ¿no? Hoy en día es más difícil hacer eso porque las redes sociales demandan mucho más flujo de información, entonces van a sobredimensionar más noticias, ¿no? Y van a ponerlas encima de otras. Entonces, depende mucho de la situación, ¿no? En una etapa preelectoral, en una etapa electoral propiamente dicha y en una etapa en la que hay una crisis política o una crisis reputacional, las fake news van a funcionar de una manera distinta y particular también. Ajá, exactamente, María Fernanda, ¿no? La cobertura. Todos los días el colca, ¿no? Y luego el papá se entra a la política. Entonces, hay toda una serie de ciclos, ¿no? Respecto a este asunto. Eh, entonces, depende mucho de la situación, del contexto y de las condiciones de. Y también es cierto que hay una mayor propensión, ya no es peruana, sino es mundial, ¿no? A a lo que Vargas Llosa llamaba la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo siempre demanda cosas. Y muchas veces esas cosas pueden ser cosas reales, pero irrelevantes para temas de orden nacional o internacional. O pueden ser directamente fake news, que sirven para distraer o mover la mirada de la ciudadanía hacia otros lugares, ¿no? Entonces, es bien en relación con lo que realmente está pasando. Ahora, lo que pasa también es que, Hemos hallado completado esta tabla. bien, se activó un audio. Lo que pasa también es que dentro de la misión del periodismo, pues justamente, y ustedes lo saben bastante bien, están aspectos como la independencia, ¿no? Que está directamente relacionado con la ética, pero es sumamente delicado este asunto y bastante difícil de mantener. Está el tema de la pluralidad, y en este caso la pluralidad regional. Es decir, Perú no es solamente Lima, ¿no? Sino Perú es varias partes de varias regiones con diferentes realidades y características. Está el tema de la participación y formación ciudadana. Y justamente aquí es donde las fake news han trabajado bastante para que esto no prospere, sino para que la participación ciudadana sea mínima, sea irrelevante o puntúe negativamente también, ¿no? Porque lo que va a pasar es que mucha gente va a actuar y tomar decisiones en función de errores o en función de pareceres que son
bastante rápidos, subjetivos y básicos. Entonces, la sociedad del espectáculo promueve eh, tendencias que están en contra de la función periodística. Entonces, ahí va este asunto. Bueno, tenemos, ahora vamos a la parte práctica, ¿no? Pues ya son las 7:16. Realmente hemos avanzado un poquito Gracias, Eduardo. Hemos avanzado un poquito lento, pero creo que cada punto, sobre todo enriquecido con las interacciones, ha sido sumamente valioso. Nosotros tenemos un modelo, un formato, que es el informe IMI, que es el que hemos heredado del Observatorio Complutense de la Desinformación. Nota a pie de página. El mismo Observatorio Complutense lo ha heredado también y lo ha adaptado para su propia realidad a partir de lo que ocurre con la Comisión Europea. Entonces, esto viene de la Comisión Europea, luego viene el Observatorio Complutense y luego viene a los observatorios en las diferentes misiones que tenemos. En este caso, lo que vamos a ver es el informe IMI, que es un documento que ve diferentes aspectos y que usualmente, ¿no?, se registra a través de un formulario. Por ejemplo, se puede hacer incluso con Google Drive. De hecho, lo vamos a hacer con Google Drive cuando estemos ejerciendo el observatorio. Y vamos a llenar diferentes campos vinculados con los productos de desinformación que hemos encontrado, ¿no? Para eso se hace auditoría, se hace comparación con lo que están haciendo otros equipos, ¿no? Para que no nos crucemos. Y se va a seleccionar los más relevantes para efectos de los informes que ya se presentan a nivel de observatorio. Por eso el registro se hace en el Drive Excel, ¿no? Se hace un registro. En el caso de nosotros también vamos a ir ensayando microproductos, que son propuestas comunicativas. Por ejemplo, pueden ser infografías, posts en una red social o notas breves. Si ustedes desean también postear en el sitio de jóvenes investigadores, podemos hacer al publicar algunas notas que ustedes realicen como para mostrar las evidencias del trabajo y también reorientar las acciones del observatorio. Y también una reflexión sobre los límites de la verificación. Ya hemos visto, por ejemplo, el hecho de que si no tenemos total certeza de que estamos auditando claramente y con todas las verificaciones del caso una supuesta fake news, entonces no podemos proceder con ello. Si se trata también de un caso que no tiene una relevancia significativa, es decir, no lo han recibido miles de personas o cientos de personas, posiblemente no sea tan significativo o tan relevante como para tomarlo en cuenta dentro de los informes, o se le coloca una mención, pero nada más, y ya está. Y vamos haciendo una memoria precisamente para labores de investigación, ¿no? Esta es la rúbrica, ¿no? Esta es la rúbrica. Hablamos de criterios como pertinencia de análisis. El claim es justamente el título que le vamos a dar y el análisis riguroso o profundo. La codificación IMI, los campos son vistos con precisión y justificación. La redacción, justamente aquí donde vamos a explicar de qué va el asunto, con un lenguaje claro, conciso, bien estructurado. Y en este caso vamos a ver dos elementos que no van a ser tan frecuentes, pero son importantes, que es el microproducto, que puede ser un post, puede ser una nota, puede ser una publicación en un blog, por ejemplo, la forma en que se presenta esto. Y la reflexión ética, ¿no?, que es lo que hemos hablado bastante en la primera sesión, gracias a la excelente conferencia de Ignacio, ¿no? Una reflexión profunda sobre los dilemas y las responsabilidades. Ejercer los derechos a informar y ser informados. Con tanto nivel de pertinencia y rigurosidad que realmente estamos marcando una diferencia significativa respecto de lo que encontramos en otros lugares. Esto, por supuesto, está a disposición de todos ustedes en el sitio web. ¿M? Eh, y aquí termina la presentación de la diapositiva y vamos a ver los documentos que tenemos. Eh, Vamos paso por paso. Por una parte, está la codificación IMI. Estos son los campos que vamos a cubrir dentro del informe. El nombre del incidente, que es un título que nosotros le vamos a colocar al contenido que estemos
revisando, y también tiene que reflejar la afirmación que circula, el contenido, que es una transcripción literal o un resumen del mensaje, el- la dirección del sitio web o red social donde se está presentando, medio, pseudomedio, etcétera, fecha en que fue verificado. Esto siempre y cuando haya sido visto por un medio verificador, ¿no? Como Perucheck, ¿no? Como Salud con Lupa, etcétera, etcétera, ¿no? O El Comercio, o La República, por ejemplo, que tienen también sus medios de verificación. Si no, ¿no? Lo hacemos nosotros y lo ponemos en la fecha que corresponde, ¿no? Para nosotros. El origen del contenido, donde se publicó, medios, plataformas, claro, podemos colocar Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso. La dirección que se coloca es la más significativa. El tipo de desinformación, y aquí ponemos, ¿no? Fabricado, manipulado, impostor, alerta, falsa, clickbait, dependiendo del caso. En este caso se está poniendo como ejemplo un contenido fabricado de una imagen de dos policías arrestando a Von der Leyen. El autor causante, perdón, actor causante, quien lo difundió, el pseudomedio, el influencer, el bot, el político, el blogger, ¿no? Que este también, Pablo Cantó, también colocó, por ejemplo, el mismo texto, ¿no? Que puso el otro blogger, que era más informal, pero acá también, siendo un medio un poco más serio, porque Verne es del País, ha transcrito una. Bueno, acá incluso hay un disclaimer, ¿no? Acá sí hay una revisión de que no era fiel a la entrevista original. Entonces, son elementos que van a ser importantes de ver quién es el medio promotor o la persona promotora de la desinformación. En este caso, aquí sí hay un disclaimer, sí hay un proceso de verificación que se puede fechar en este blog y con la fecha de publicación. ¿A quién se dirige el ataque? ¿No? En caso de que sea un ataque. Por ejemplo, un candidato presidencial, la OMP, etcétera. El objetivo, un poquito la pregunta de Eduardo, ¿qué se busca hacer? Distraer lo que comúnmente llamamos cortinas de humo, dividir, ¿no? Dividir a dos facciones, a dos grupos o a un grupo, separarlo, distorsionar, como ha sido el caso de lo que ha pasado en el video, desalentar, ¿no? O sea, tenía fe en este candidato, pero ahora, después de ver este video, donde sale qué sé yo, gritándole a la gente y todo, y es un video falso, ¿no? Entonces me desalienta a votar por él o por ella, o descartar, ¿no? Que es una cosa más fuerte que desalentar. ¿Qué vulnerabilidades se están explotando, no? Las condiciones sociales, políticas, que facilitan la difusión del discurso. Por ejemplo, mucha gente no ve el tema de alfabetización digital, hay mucha polarización política, hay estigmatización, hay discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Esos factores que son propios de la realidad peruana o del contexto y la situación que estamos viviendo en el momento que se publica este asunto. ¿Qué tácticas se usan, no? ¿Cuáles son los objetivos operarios del mensaje? Crear caos, ¿no? Desacreditar al adversario mediante falsificaciones. Aquí ya se hace una construcción un poquito más concreta, ¿no? Sobre la táctica y el objetivo que se está buscando a partir de. Por ejemplo, en técnicas se va a pensar en el deepfake, en la suplantación de edición, en la manipulación de cifras, etcétera, etcétera. Los procedimientos, y esto es algo que se usa mucho también, por ejemplo, alguien crea una cuenta falsa, sube un video y lo promueve con hashtags, ¿no? Y muchas otras cuentas falsas, evidentemente falsas porque son nuevas, han sido creadas para esto, ¿no? Hacen la bola de nieve, ¿no? Empiezan a viralizar el contenido artificialmente, no de manera orgánica, sino de manera artificial. Las reacciones, cómo responde la gente al contenido, qué es lo que se hace, se desmiente por el verificador, se elimina el contenido, se hace una refutación, se judicializa, ¿no? Dependiendo, se denuncia quién tomó la medida, ¿no? Hay Facebook, AFP factual. Entonces, cuando nosotros veamos esta nota, por ejemplo, en Facebook, y hemos hecho el ejercicio de verificación, por una parte tenemos nuestro registro
las capturas de pantalla, todo esto, y por otra parte lo denunciamos. Porque claro, no se trata solamente de quedarnos con esto porque el informe va a salir más adelante, sino que también hacemos una actuación, ¿no? Automáticamente, posteriormente, ¿no? Una vez que hemos verificado todo. El formato de la medida, cómo se expresó la reacción a través de un video, una nota, un video institucional, un tweet, dependiendo. Y la pertinencia, si debe formar parte de la base de datos. Esto está asociado a lo que hablamos el lunes, lo hemos mencionado ahorita también, sobre el tema de la representatividad que tiene, la viralización que tiene, el impacto que tiene esta fake dentro del entorno peruano. Entonces, este documento es la guía de codificación IMI. A través de esto vamos construyendo nuestro informe. Bien, segundo documento. Tercer documento. Le pedí a ChatGPT que me genere un prompt. Pueden usarlo, pueden usar otro, pueden no usarlo. También eso depende de nuestros usos y costumbres, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, todavía sigue dudando de ChatGPT. La ve un poquito como Skynet. Yo digo, bueno, si es Skynet hay que enseñarle a querer a la raza humana. Entonces, la tengo ahí frita a la IA preguntándole cosas, pidiéndole cosas. Por supuesto, vale Gemini, no hay ningún problema. Este contenido justamente le pedí a ChatGPT que me lo genere como Gemini, por ejemplo. Y ahora, y este es como un primer paso. O sea, a la pregunta de María Fernanda. Tenemos la noticia, tenemos nuestras dudas, queremos un poquito de datos, de repente que nos puede facilitar rápidamente la IA. Puede ayudarnos o puede que no, pero por lo menos es como cuando vamos a investigar sobre un tema y de manera culposa vamos a entrar a Wikipedia para ver de qué va el tema. Nunca vamos a citar a Wikipedia, por supuesto, tampoco lo vamos a considerar como una fuente 100% fiable, ¿no? Su fiabilidad es bastante relativa. Lo mismo pasa con la IA, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que nos dé cierto contexto, cierto contenido, ciertas afirmaciones o desmentidos, si es el caso, para que nosotros podamos ampliar nuestra búsqueda y verificar si lo que nos ha encontrado es realmente válida. Entonces, acá tenemos el prompt, verificar afirmaciones públicas, por ejemplo, el discurso presidencial del 8 de julio. Acá le ponemos el contenido y acá hay un ejemplo, ¿no? El gobierno reduce la pobreza, le ponemos el texto literal y le preguntamos, ¿la afirmación puede verificarse? Ese es el campo correspondiente a pertinencia. Si sí, continúa. Si no, clasifícalo como narrativa ideológica o promesa política no verificable. O sea, aquí nos quedamos. Eso no prospera. Pero si se puede verificar, continúa. Verificación de los hechos. Y acá, fuentes oficiales, ¿no? Le ponemos INEI, MES, MINSA, Contraloría, BIT, OMPE, SUNEDO, etc. Dependiendo de lo que necesitemos. Consulta medios confiables, el Comercio, IDL, Red Público, Ojo Público. Todos los campos son importantes. Consulta estudios académicos o think tanks, ¿no? NUT, CEPAL, Transparencia, IDEA. Resultado. ¿La afirmación coincide con los datos? Sí, no, parcialmente incomprobable. Clasificación, verdadera, falsa, engañosa, fuera de contexto, no verificable. Una explicación. Y acá tenemos otra vez los campos, ¿no? Que pueden ser utilizados para el prompt. Entonces, eso también está disponible. Lo pueden montar en Gemini, en ChatGPT. Obviamente que hay que adaptarlo a lo que encontremos y nos puede ayudar a justamente hacer las verificaciones. Glosario. Esto puede crecer, ¿ah? No es fijo. Acá estoy colocando algunas ideas, conceptos, pero que los estamos adaptando al contexto peruano. O sea, agenda setting, desinformación, destrucción de imagen, estigmatización social, framing, polarización, populismo mediático, propaganda, tendencia editorial, etc. Esto está para crecer. Yo creo que es un punto de partida solamente que nos puede ayudar a tomar en cuenta ciertos criterios para lanzar nuestros análisis. Y el 2.5, este es el más grande, y en realidad el 2.5 contiene a los demás, ¿no? Tiene la guía de actividad para esta sesión y para todo el programa de capacitación. Aquí indicamos los pasos a seguir. Si tienen preguntas, por favor, me avisan, me interrumpan en cualquier momento
porque esta es la parte en la que el documento tiene 18 páginas, así que yo entiendo lo he puesto así por pedacitos para que se suene más bonito, ¿no? Pero en realidad tiene 18 páginas y va a tomar algo de tiempo verlo con calma, ¿no? Primero, constituimos grupos de hasta 5 personas. Sí, dijo hasta el 25. Esto es hasta el 25. De hecho, la sesión del lunes, la tercera sesión de la capacitación va a estar en torno a la investigación, que es un poco más específico, no va a estar tanto con las actividades de verificación de datos, sino que lo que podemos hacer a partir de, ¿no? Entonces, eh, paréntesis, sería bien interesante traer algunas ideas para conversarlas, cosa que montamos de repente algunos temas de investigación. Fin del paréntesis. Bien, constituimos grupos de hasta 5 personas. ¿Cuáles son los roles? Los roles ustedes los conocen del plan de trabajo. El rol básico, el rol más directo es el de analista, porque el analista encuentra el contenido, hace la verificación, digamos que llena los contenidos, eso se puede hacer con ayuda de otras personas, por ejemplo, el curador, que es el que va a estandarizar los contenidos de acuerdo con el formato, es decir, el curador es como una especie de revisor del analista. O sea, el curador generalmente es una persona que tiene muy buena redacción, tiene buen criterio para expresar las cosas, dice todo con propiedad y escribe todo con propiedad. El monitor es como una especie de coordinador, ¿no? Es un coordinador dentro del equipo. Es como una especie de cabeza de equipo dentro de un equipo verificador. Ahora, normalmente lo que va a pasar en el observatorio es que aparte de estos tres analistas, el curador y el monitor, va a haber un coordinador, que generalmente el coordinador es el profesor o periodista encargado del equipo. El monitor es como el estudiante que representa al equipo y el coordinador es el profesor que representa a este equipo y todos los que tenga asignados, porque sé que varios profesores tienen más de un equipo, tienen dos, tres equipos de repente. Entonces también eso es válido. Pero para el ejercicio de este trabajo, lo que se va a buscar es que ocupemos estos roles, ¿no? Analista, que puede ser una o dos personas, o tres, curador y monitor. ¿Por qué razón? Porque el coordinador y monitor vamos a duplicarlos para este ejercicio. Pero acá les pongo los roles para que lo tengamos bien, bien claro qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no? Entonces, normalmente el monitor reporta al coordinador y el coordinador lo que hace es reportar a la coordinación general, ¿no? Es un poco la idea. Ya, tenemos el equipo, 5 personas. Paso 2. Investigamos un caso de desinformación. Por acá tenemos 5 casos, ¿ah? Que pueden usarlos o pueden no usarlos. Tampoco hay problema si se cruzan con otro equipo porque también vemos dos versiones del mismo ejemplo. Ustedes elijan, ustedes eligen. Yo no voy a ordenar ningún tipo de equipo. Yo sé que varios de ustedes se conocen. De hecho, se han inscrito juntos al observatorio y un poco la idea es también ir ensayando cómo van a trabajar el sistema de actividades, ¿no? Pueden ser hasta 5 personas. Si son más de 5, entonces divídanse en dos grupos, no hay ningún problema, vean por ese lado. Pero traten de mantener los roles para que el ejercicio sea lo más real posible. En el caso de equipos constituidos de repente por profesores con estudiantes, se puede asumir todo esto, incluso el coordinador. O si son solamente profesores, se puede hacer, cada profesor podría asumir un rol, por ejemplo, y se resuelve, no hay ningún problema por ese lado. En este caso, como se trata de un ensayo, lo interesante es que la gente conozca cómo se hace o cómo se podría hacer esta actividad de verificación y elaboración de informes. Bien, investiguen algún caso de desinformación. Como les digo, puede ser uno de los que están más abajo o pueden ustedes buscar uno. Extraigan la información, ¿no? Del contenido. El PROM está más abajo. O sea, el PROM que han visto es el anexo 1 a este documento. Eh, Importante, esto es más importante que el anterior, contrastar lo que está en el PROM con las fuentes oficiales. O sea, es lo que pasa también.
Yo le pido a la IA que me busque información, por ejemplo, de eh, el INDES, por ejemplo, el INDES, el INEGI, el MEF, lo que sea. Y le tengo que poner que me dé enlaces verificables de eso. Y a veces incluso me ponen enlaces y los enlaces no llevan a ninguna parte, porque la IA se lo sacó del sombrero. Eso también pasa, ¿ya? Entonces, también hay que verificar eso. O sea, si el prompt no, si el prompt, sí, exacto, informes que no existen. Entonces, sí es importante porque la IA dice, ah, no, voy a complacer a esta persona con información del MEF y le digo que es del MEF y le pongo todo así bonito. La IA está haciendo fake news. Entonces, sí, a ver, ya les digo. Las guías me están preguntando, a ver, ya, acá está. Esta página tiene el acceso a todas las cosas que hemos estado viendo, grabación, materiales. Entonces, dentro de los enlaces hay uno que dice materiales. Y ahí pueden acceder a los documentos que estoy mostrando, incluyendo las presentaciones. Lo único que están en PDF. Porque, bueno, completen los campos de formulario. Ya saben de qué va. Lo de la codificación IMI. Utilicen el glosario para clasificar adecuadamente. Eso es como una ayuda. Se puede agregar cosas también al glosario. Y lo que se presenta es, sobre todo esto, redactar un informe breve de edificación según la estructura IMI, ¿no? Ya lo tienen aquí analizado, y crear un microproducto comunicacional que traduzca los hallazgos, ¿no? Aquí pueden hacer algo creativo, pueden formular una infografía, un post, una cápsula audiovisual dentro del informe. O sea, todo va dentro del informe, es un solo documento. ¿Por qué un producto comunicacional si mi grupo, particularmente mi equipo de 5 personas o de 4 personas, no va a hacer un producto comunicacional durante el desarrollo del observatorio? Porque lo que vamos a encontrar es que estos productos que ustedes van a hacer se van a constituir como buenas prácticas para el observatorio. Entonces, los que tengan mayor replicabilidad, los que estén más completos, los que tengan justamente esas cualidades, esas prestaciones, pueden servirnos a nosotros para estandarizar un modelo que pueda ser utilizado de aquí en adelante. Esa es la intención. Muy buena pregunta, María Fernanda. Yo creo que sí. O sea, el Observatorio Complutense, por ejemplo, tiene un boletín. Si ustedes se suscriben, yo les voy a dar más tarde la suscripción para que puedan registrarse, y publican cosas normalmente. Entonces, eso ayuda a dinamizar bastante el ejercicio. Y las redes sociales pueden servir justamente para poder trasladar estos informes pequeños o parciales o temporales, de manera que logramos un tipo de participación también constante, ¿no? Dentro de estos procesos. Vaya, cada pregunta que me haces es una sugerencia para avanzar más. Me alegro mucho. Bien. Eh, retos y éticos y límites del periodismo. Una pequeña reflexión. Entregar todo según el formato establecido por el equipo coordinador. Esto, de acuerdo con lo que ustedes elijan, no hay un formato estandarizado todavía. Sí están los bloques de información que hay que anotar, pero luego está el tema de cómo lo presentamos. Es un poco lo dejo a vuestro criterio. Em, de hecho, habría que hacer una votación para ver quién ve las redes, ¿no? Sí, sí que va a ser bien interesante esto. Bien, casos históricos de desinformación, ¿no? Esto es un ejemplo real. Se pensaba, se creía que le estaban dando bonos a migrantes venezolanos. Esto es falso, luego ya se desmintió. Eh, hice la verificación también porque me mandó un montón de fuentes falsas, ¿no? Ahí está. No se estaba dando bonos a migrantes. El Brasil, el voto electrónico hackeado.
Esto es a nivel Latinoamérica y ahí se hace una verificación también. El cártel mapuche, esto es como lo de la insurrección que vimos el lunes, ¿no? Es falso, ¿no? Y hubo mucha violencia, lamentablemente, justamente por esta falsedad. El video manipulado de López Obrador, este está un poquito restringido porque como el país ya ahora cobra, aunque no, me ha dado toda la información. No, suscríbete. Suscríbete para seguir leyendo. Bueno, nadie está obligado a suscribirse, si es que no desea. Bolivia y el manual del fraude, ¿no? Un fraude electoral supuestamente. Entonces, tenemos ahí algunos casos. Ustedes pueden elegir otros casos también. Si es a nivel peruano, pues va a estar más en consonancia incluso con los propósitos de la contextualización del observatorio. Esta es la misma rúbrica que han visto en la diapositiva. El prompt, nuevamente. Eh, la plantilla de codificación. Todos son anexos. El glosario, lo vieron también. Esto va a crecer. El formato de presentación. Este es el anexo 4, ¿no? Que es un documento eh, que resume todos los elementos, todas las cosas que hemos estado viendo. Y esta es la pregunta que me hizo María Fernanda, es hasta el 25 de mayo, ¿no? Vamos a crear una carpeta de capacitación. Ustedes tienen acceso a esta carpeta. Estos son los documentos del taller a la fecha. Y aparte, vamos a crear en este momento una carpeta que se llama Trabajos del taller. En esta carpeta van a poder subir las cosas. ¿Cómo? En este caso, todas las personas van a poder editar esta carpeta, el contenido de esta carpeta. Y la suben aquí. Ahí se ponen los informes, se ponen los datos, porque en la guía también se colocan los datos del equipo verificador. Eh, de repente se me han pasado algunas cosas. Lo que pasa es que este trabajo lo desarrollé pues en los últimos días que hemos tenido. He tratado de que sea lo más completo posible. Bueno, es lo que hay. Si hubiera alguna pregunta, duda, por favor, me lo comentan. ¿No hay? ¿Ninguna? Si no hay preguntas, Sí, uy, disculpe, ¿dónde puedo ver esas carpetas, esos archivos? ya. Dentro de este post del blog, por acá les copio lo del blog, nuevamente, vamos a hacer, gracias María Fernanda, vamos a hacer el ejercicio de ya entramos al blog y vamos a ir a este enlace que se llama Materiales del Taller. Aquí van a tener acceso a todos los materiales que han visto, tanto en la primera como en la segunda sesión. Muchas gracias, Manuel. Y donde dice trabajos del taller, aquí suben sus trabajos. Adelante, Víctor. Ok, gracias. Gracias, Ah, Edgar. sí, profesor, sí, profesor, Mi consulta era, entonces, los grupos los organizamos por interno y la lista de grupos se la enseñamos a usted o cómo. Ya. Voy a crear aquí
Se me ha pasado, ¿eh? Gracias por preguntar. Vamos a poner acá lista de grupos y les voy a crear unos espacios para poder, para que ustedes puedan coordinar el ingreso de sus datos, ¿no? Acá va a ir apellidos, correos, teléfonos, universidad. Y voy a replicar solamente números. Y ustedes llenan los espacios que crean convenientes. O sea, según vayan llenando estos espacios. Sí, es cierto, está en el Excel de cada universidad. De repente lo puedo crear ahí a partir de eso. Aunque claro, los roles también los eligen ustedes. Sí, esto lo voy a adaptar un poco después. Mañana lo estoy viendo, de manera que puedan ingresar esto con comodidad. Los roles son de ustedes. Ustedes eligen quién va a hacer qué cosa y de acuerdo con ello. Una pregunta. ¿Tienen acceso todos a la información de sus propias universidades? ¿O prefieren que suba las listas de cada universidad? Ya, ok. Correos entonces. Ya, perfecto. En Bauxete tienen el doctor Aliaga y la profesora Prisea. Sí, ya. Entonces voy a subir un documento con los correos, o sea, con los datos, pero solamente con los correos, no con los teléfonos y ustedes acceden a ellos para poder organizarse mejor. Bien, En el, en el caso de la Bausate hemos formado tenemos cuatro equipos, todos tienen los nombres de los estudiantes y también los correos, teléfonos, todos esos datos. ya. Eh, Más o menos en dos casos, dos de los equipos tienen seis, no cinco. Yo creo que sí nos podemos quedar con seis, ¿no? Cada equipo. Bueno, O, profesora, si ya están organizados así, yo creo que sí, sería lo mejor mantener los 6, porque es un ensayo de lo que van a hacer más adelante. ya. Sí. Ya, entonces Bausate ya lo tiene claro, creo que ya tienen sus datos y sus equipos conformados. Entonces, de lo que no haya, yo les voy a subir los archivos con correos y este documento lo voy a adaptar un poco a las características y condiciones mejor dicho, el documento va a ser una matriz con cada una de las universidades y de manera que puedan colocar a qué grupo pertenece cada uno. Creo que Bausate ya lo tiene claro, porque incluso el documento que enviaron lo enviaron con grupos. Sí, Ujú, sí. Entonces, en este caso ya están constituidos. Bien, entonces creo que no habría más inconvenientes, más problemas. Las adaptaciones las estoy haciendo mañana temprano, durante la mañana, y cualquier consulta, bueno, de repente podríamos abrir un espacio de comunicación. Déjame pensar cómo lo hago, para que sea lo más ágil posible. Podría ser.
por lo menos entre nuestros equipos, ¿no? Telegram o WhatsApp, y ya eh, para consultas generales de repente el correo, pero para nosotros, por equipos, Telegram o WhatsApp, dependiendo de lo que tenga. Bueno, sí, WhatsApp también. Bien, les paso todo. Gracias, María Fernanda, excelente. Sí, ustedes van a trabajar probablemente conmigo directamente, el equipo de Relaciones Internacionales. Ya, excelente, profesor. Muy bien, ya lo tienen claro en Bausate. Yo trabajo con el equipo de Relaciones Internacionales y en cada universidad se organizan de acuerdo con los profesores que tienen y seguimos adelante. Y cualquier cosa me van escribiendo al correo o entre equipos ya por los medios WhatsApp o Telegram, dependiendo. Bien, muchísimas gracias a todos. Ha sido una jornadita de 2 horas, pero ha sido intensa. Así que, no, encantado, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder participar con ustedes. Reitero, este trabajo es hasta el día domingo 25 y el lunes vamos a hablar concretamente de investigación. Seguramente habrá consultas, preguntas, dudas sobre este punto, se pueden conversar también, pero el tema va a ser investigación. Ujú. Un gusto, encantado. Gracias a todos. Voy a detener la grabación en este momento y la voy a mandar a procesar directamente ya para que podamos tenerla disponible lo antes posible a través del blog. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídese, adiós. Gracias, Hasta profesor. luego. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Saludos Encantado. a todos y todas. Muchos saludos. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, mil gracias. Buenas noches.